Y para finalizar lo que es la derivación implícita, tenemos el ejemplo 4, en donde aparece la función y igual a la tangente inversa de x. Si bien es cierto, esta es una función explícita porque evidentemente y es la variable dependiente y x es la variable independiente, pero el problema es que no tenemos ningún teorema en donde podamos aplicar o derivar una tangente inversa. Y tengamos cuidado, la tangente inversa, ¿de dónde dependen? ¿De dónde dependen las funciones trigonométricas inversas? Recordemos que si tenemos el seno de un ángulo θ que es igual a un medio, por decir algo, y nosotros queremos determinar el valor de θ, entonces tendríamos que despejar sobre el seno. Entonces θ sería igual al seno inverso de un medio. Y eso nos daría que el ángulo es igual a 30 grados. Ese sería el valor para ese ángulo que tenemos por ahí. Ahora bien, si tenemos el coseno de un ángulo θ, digamos que también es un medio, entonces si queremos solo ese ángulo, tendríamos que despejar coseno. Entonces al despejar coseno sabemos que pasaría a ser coseno inverso de un medio. Y el coseno inverso de un medio, de acuerdo a la calculadora, es 60 grados. Ese sería el valor del ángulo si tenemos el coseno. Ahora, si tenemos la tangente de un ángulo, pongamos que es igual que 1, sabemos que para encontrar ese ángulo tendríamos que despejar y la tangente pasaría a ser tangente inversa de 1 y eso nos daría 45 grados para nombrar un caso. Prácticamente de acá depende esta función trigonométrica de despejar. Ahora bien, acá estamos trabajando con ángulos, ¿verdad? Entonces, esta función prácticamente lo que hace es determinar los diferentes ángulos dependiendo del valor de la x. Ahora bien, repitiendo, no podemos derivar directamente, ya que es una función explícita, no se podría derivar por el problema que no tenemos ningún teorema. Entonces, voy a recurrir a derivarlo implícitamente. Vamos a borrar esto y tendríamos lo siguiente. Sabemos que si tenemos, bueno, los ejemplos que les puse anteriormente era esto. Y despejábamos y teníamos tangente inversa. Ahora bien, ¿qué sucedería? Prácticamente lo que tenemos acá es algo como eso. Vean, eso es lo que tenemos. Entonces, prácticamente lo que queremos hacer es quitar la tangente inversa. ¿Qué tendríamos que hacer? Así como la tangente la despejamos y pasó a ser tangente inversa, la tangente inversa se puede despejar y pasaría a ser tangente nuevamente del ángulo. Vean, y me quedaría solo uno. Esto es lo que vamos a aplicar acá. Prácticamente la tangente inversa la vamos a despejar a donde está la y me quedaría tangente de y. Tangente de y sería igual solo a la x. Vean acá, si yo paso esta tangente inversa a donde está el ángulo, tendría tangente de θ nuevamente, igual al valor que tenemos acá. Entonces aquí nos sucedió exactamente lo mismo. Tangente inversa pasó a ser solo tangente de y igual a la x que teníamos acá. Entonces, eso es lo primero, despejamos. Y ahora tenemos una ecuación, una función implícita. Aunque anteriormente teníamos una función explícita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar los pasos que veníamos aplicando anteriormente. Vamos a derivar ambos miembros, vean. Empecemos acá, la derivada de tangente de y aquí vamos a recordar que la derivada de la tangente de u
era igual a la secante al cuadrado de u por la derivada de u. Ese era el teorema para derivar a la tangente. Ahora bien, tenemos a la tangente. La derivada de la tangente de y sería secante de y por la derivada solo de y. ¿Cuál es la derivada de y? Sería 1, entonces nos lo agregamos. Pero como derivamos a la y, entonces tendríamos que agregar dy sobre dx. Eso sería igual a la derivada de x, sabemos que es solo 1, no tenemos nada más. Ahora, acá tenemos dy sobre dx. Esto prácticamente para nosotros es nuestra incógnita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ese secante al cuadrado de y, nosotros, ya que está multiplicando, tendría que pasar a dividir. Entonces nos quedaría dy sobre dx es igual a 1 sobre secante al cuadrado de y. Ahora bien, prácticamente ese sería el resultado a simple vista. Pero si ustedes buscan la derivada, los teoremas, porque ya hay un teorema fijo para esta derivada, solo que hasta el momento lo desconocemos, ¿verdad? Porque más adelante lo van a estudiar más detenidamente. Pero un teorema dice lo siguiente, que la derivada de la tangente inversa de una función u, por así decirlo, es igual a la derivada de u de la función u sobre 1 más u al cuadrado. Esa sería la derivada de una función trigonométrica inversa. Ahora bien, pero vean, nosotros llegamos a esto. ¿Cómo podríamos conseguir una expresión similar? Sencillo. Vean, primero nos vamos a apoyar en las identidades trigonométricas. Hay una identidad trigonométrica que me dice lo siguiente. La secante cuadrada de y es igual a 1 más la tangente cuadrada de y. Vean, en sí la identidad es esta. Si hacemos referencia, la secante cuadrada de teta es igual a 1 más la tangente al cuadrado de teta. Esa es la identidad, pero yo la adapté al caso que tenemos acá, secante cuadrada de y. ¿Qué significa? Que en lugar de la secante al cuadrado de y podemos obtener esta parte de acá. Podemos sustituir, porque prácticamente es lo mismo, o sea, son las identidades trigonométricas. Entonces, en lugar de secante cuadrada de y, voy a colocar 1 más tangente al cuadrado de y. Me quedaría, la primera derivada es igual a 1 sobre 1, ese de acá, más la tangente cuadrada de y. Ahora bien, vean, acá tenemos tangente cuadrada y aquí tenemos solo u al cuadrado. Pero, ¿cómo podemos seguir? Sencillo, acá nosotros tenemos esta igualdad. La tangente de y es igual a x. Entonces, aquí tenemos tangente al cuadrado de y. Si esta tangente de y nosotros la elevamos al cuadrado en ambos miembros, entonces la x también quedaría elevada al cuadrado. ¿Qué significa? Que la tangente cuadrada de y sería igual a x cuadrado. Esta igualdad es la que andábamos buscando. A partir de eso, ¿verdad? Entonces, la tangente al cuadrado de y sería igual solo a x cuadrado. Entonces, en lugar de tangente al cuadrado de y, nosotros vamos a ocupar solo x cuadrado. Voy a sustituir. Entonces me quedaría que la primera derivada es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Ahora bien, ¿de dónde sale esta tangente de y igual que x? Aquí lo teníamos nosotros. De ahí sale esa igualdad. Vean, nosotros podemos afirmar que tangente de y es igual que x. Pero como acá necesitamos una tangente al cuadrado, podemos elevar al cuadrado y no hay ningún problema. Ahora bien, esta sería la respuesta a la que nosotros llegamos. Y ustedes preguntarán, sí, pero acá aparece la derivada de u sobre 1 más u al cuadrado. Tomemos en cuenta algo.
Supongamos que la derivada que estamos encontrando es esta. Entonces, lo voy a colocar aquí. La derivada que vamos a encontrar sería esta. Entonces, esta derivada. Si aplicamos este teorema, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Tendríamos que u sería x. Y aquí dice la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de x? Sería solo 1. Sobre este 1 es de fórmula, 1, más también es de fórmula, u. U sería lo que está dentro del argumento de la tangente inversa. Entonces acá el argumento es x, pero está elevado al cuadrado. Entonces aquí también estaría elevado al cuadrado. Y vean, prácticamente lo que hemos encontrado es lo mismo. Esto es aplicando este teorema y esto es desarrollándolo con la derivación implícita. Ahora bien, ¿por qué lo trabajé de esta manera? Porque a partir de la derivación implícita es que se logró este teorema de acá. Entonces, fácilmente se podría aplicar este teorema, pero también acá se ve una de las muchas aplicaciones que tiene la derivación implícita. Y acá pues también tuvimos que recordar algo de trigonometría, identidades trigonométricas, pero más que todo el objetivo de esa derivación o de ese ejemplo es que vean que haciéndolo con la derivada implícita y también aplicando este teorema que por cierto más adelante lo van a estudiar, se llega exactamente a la misma respuesta.